¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este video para YouTube y también para podcast a través de las diferentes plataformas digitales con nuestro amigo Rodrigo Ortiz y el análisis de la Bolsa de Valores y Criptodivisas. Mi estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí en nuestro canal para radio y para podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Mi estimado Rodrigo, ¿qué nos puedes hablar de esta semana? Viene, pues bueno, una visita a Estados Unidos por parte del presidente. Los mercados financieros se están moviendo de manera, para algunos llaman curiosa, porque la economía está en una situación complicada, pero las bolsas están pues de fiesta, siguen ganando de manera ininterrumpida, mi estimado. Así es, mi estimado Brian, tanto Estados Unidos como, bueno, Estados Unidos ya es un hecho, Estados Unidos ya cierra en positivo la semana de feriado, el día viernes, pues no se elaboró en Estados Unidos, entonces fue semana hasta el día jueves, semana positiva, el mercado gana un buen rendimiento, 1.8%. En México, también cierra en positivo, un menor rendimiento, aproximadamente del 1.80, pero bastante bueno, de 0.80, bastante bueno. Pero sí, o sea, los mercados, lo hemos platicado aquí anteriormente, ha sido una fiesta totalmente separada de la realidad económica. Mi opinión sigue siendo que los mercados van a reflejar esta realidad económica después, que este sobreentusiasmo que existe en la bolsa va a desaparecer una vez que empecemos a tener reportes trimestrales. Ya estamos a 15 días de que empiecen a publicarse los reportes trimestrales de las empresas. Cuando empiezan a salir reportes trimestrales, cuando salga el dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que vean exactamente de cuánto fue el golpe, ya no el estimado, esos miles de estimaciones que día con día nos están cambiando. Ya cuando salga el dato real van a ver cuánto fue el golpe y van a notar esa diferencia que existe entre el rally de la bolsa contra la realidad que se vive. Parte de lo que les dio mucho ánimo, sobre todo en Estados Unidos, ese rally que se da impresionante de ese punto más bajo que suba cerca del 40%. Hijos, un rally impresionante, porque recordemos que fue el cierre de trimestre, un trimestre, el mejor trimestre de 1988. O sea, estamos dando cuenta del rally que da, o sea, justo a finales del trimestre anterior, del primer trimestre, cae la bolsa por la pandemia, entonces agarra un rally tremendo y nos indica la fiesta que hay en Estados Unidos. Parte de esta fiesta se da cada que sale una noticia, por lo más mínima que fuera, hacían fiesta. O sea, que la vacuna empieza a ir bien, hacían fiesta y empezaba el rally. Que la pandemia está disminuyendo, hacían fiesta y el rally. Que la economía iba a abrir porque ya habíamos pasado lo peor, hacían fiesta y estaba el rally. Cuando en realidad, mi estimado, estamos viendo, o sea, abrieron la economía y la medio abrieron y los repuntes en contagios se volvieron a disparar. Esa curva que venían aplanando bastante bien, tardaron en hacerlo, pero venían aplanando de buena manera, nuevamente se dispara, sobre todo en los estados del sur, en Texas, es de los principales, se dispara, y ahora California también, y entonces ahora viene esa cuestión de, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a cerrar o seguimos abiertos? Pero ahora los mercados, esta mala noticia del repunte en los casos, ya no la están descontando, o sea, ellos siguen en su rally alcista. Últimamente se ha vuelto un poco, se ha mantenido, pero en realidad esa cuestión está complicado. Incluso parte de lo que siempre se hablaba, que es esta cuestión de la recuperación en V, que se ha dado un efecto muy similar, pero no es una V, que estaba ahí leyendo algunos artículos donde se ve la forma de V, pero en realidad la recuperación, mi estimado, ese punto de recuperación queda por debajo del último mes normal. O sea, por poner en números, si el último mes normal antes de la pandemia cierra en 9, la recuperación se da en 8. Pero entonces ya trae y esto quitando los 3 meses de pandemia, se junta y sigue siendo una tendencia a la baja. O sea, la economía ya estaba golpeada. No pongamos de pretexto la pandemia, ya venía a la baja. Si quitamos el efecto pandemia, sigue a la baja. O sea, esa recuperación no se ha dado del total, hubiera tenido que llegar a 9 nuevamente. Entonces, pues realmente la economía no se está recuperando como se dice, no está haciendo una recuperación en V, vienen las noticias malas, y si volteamos a ver al otro lado, que es Europa, que Europa sí ha tenido una mejor recuperación que la de Estados Unidos, más rápida, y lo que es Francia, Alemania, cercana a la V, sus bolsas no lo han reflejado. Estamos viendo que hay una fiesta en Estados Unidos
Y parte de esta fiesta, hay estudios que lo han dicho, es porque mucha gente usó su cheque que le dio la Reserva Federal, o sea, que le regalaran dinero, a abrir una cuenta en bolsa y compraron acciones. Esto lo que hizo fue aumentar la demanda y por ende sube el precio, porque la demanda aumenta pues, y la oferta limitada, pues el precio sube. Gente que quiso aprovechar esa caída, que solo escuchó que cayó, entonces sin ningún análisis, sin ninguna preparación, simplemente metió ese cheque, compraron acciones, aumentaron la oferta y el rally sigue. Y eso se ve porque cada vez abrieron más, ese fue el trimestre que más cuentas pequeñas se abrieron. Entonces, eso es lo que dice el estudio, que el cheque de la Reserva Federal entró directo a la bolsa, mi estimado. Sí, pareciera un surrealismo bursátil el que se vive, la fiesta en los mercados, pero la realidad económica es otra. Como lo comentas, quitando la pandemia, ya se veía venir el golpe del ciclo económico, y ya se estaba la economía a la baja, ya se estaba previendo que este año iba a ser un año complicado, sin contar la pandemia, pero vino la pandemia, y al parecer son dos cosas que están empalmadas pero que aún no se ven, y como lo dices, pues se van a venir los datos del segundo trimestre del año, en el que pues literalmente es el momento en el que verdaderamente fue el mayor freno de la economía, al menos en el continente, y lo que es el continente americano, donde realmente fue la parálisis de la economía. Fue a finales de abril, principios de mayo, y durante estos 3 meses donde se ha existido una reapertura, pero la realidad es que empieza a notarse ya en la economía empresas que se han ido a la quiebra, empresas que han tenido que cerrar, pequeños negocios que no resistieron tanto tiempo mantenerse cerrados, y al final la enfermedad sigue en su expansión, sigue los contagios, siguen ya apareciendo rebrotes ahora en China, en algunas partes de Europa, donde pues no para, o sea, no ha parado la pandemia, el virus se sigue propagando, no hay una vacuna prometedora aún, y que esto lleva a que al final los gobiernos, como lo hablábamos hace tiempo, el riesgo moral lo van a tener que tomar, o la economía, literalmente las economías mundiales se van a hundir, mi estimado. Así es, mi estimado, esa parte del riesgo moral. Sin embargo, estimado, creo yo que ese costo, el costo que puede traer moralmente, y un costo a lo mejor puede ser político para el gobernante que lo decide, creo yo que se puede mitigar, se puede hacer bajo con las medidas adecuadas, mi estimado. O sea, que la gente, que tanto el gobierno como las personas de cada país lleven a cabo las medidas necesarias. Eso va a hacer que se pueda abrir la economía. A lo mejor no vamos a llegar a un 100%, pero ya no vamos a estar a un 20, 30% como fue con la pandemia, y eso nos va a permitir a las economías pues generar, y que no obligue a los negocios a cerrar. Ya un 90% de la economía pues ya está sacrificando utilidad nada más, no está sacrificando el negocio completo. Entonces, que la gente haga caso de las medidas, pero el problema es que tanta información, sobreinformación en redes sociales, incluso ha llevado a que las medidas que se deben de tomar se hagan políticas. Y está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita hay una política en la que las personas que usan cubrebocas apoyan a Trump. No, perdón, las personas que no usan cubrebocas están apoyando a Trump. Y los que sí usan cubrebocas están en contra de Trump. Entonces, si tú vas en la calle y por naturaleza apoyas a Trump, pero tu idea, lo que tú lees y sabes, dices, tengo que usar cubrebocas, pero me van a decir que cómo me cambié de apoyar a Trump a estar en su contra, pues me voy a salir sin cubrebocas. Entonces, creo que los medios de comunicación deben de quitar esa parte de hacer política con las medidas. Creo que las medidas son claras y a lo mejor no están comprobado que funcionan al 100%, pero es mitigar el riesgo de contagio para que la economía pueda abrir. Y entonces, eso es lo que se debe hacer. Información clara, evitar en las redes sociales, lo mismo, noticias falsas, las fake news, politizar esto, simplemente que todo el mundo siga las medidas para que la economía pueda reabrir y seguir. Pero entonces debemos de quitar muchas cosas del medio para que esto se logre, mi estimado. Sí, y al final, bueno, la economía va a tener, o se va a resentir el golpe, sí o sí, en algunos sectores de la economía, porque a pesar de que inicie esta apertura económica lo más
cercano a la seguridad sanitaria posible, que las empresas puedan aperturar, puedan trabajar desde casa, algunas puedan operar totalmente fuera de las oficinas, que los centros comerciales abran, que los cines abran, incluso que el sector hotelero abra y los sectores turísticos, sin duda sí va a haber un golpe para ciertos sectores porque no van a resistir a lo mejor esas restricciones que existan o inclusive que algunos sectores que no son tan indispensables como el del entretenimiento puedan verse más golpeados porque seguramente van a ser los últimos que van a permitírseles la apertura, tal vez los bares o los antros como los conocíamos, donde es imposible tener un distanciamiento social porque la gente está aglomerada y que va a ser complicado que se cumplan las medidas sanitarias. Entonces van a ser sectores que podrían desaparecer, mis estimados. Estamos viviendo una etapa muy complicada y la economía como tal, ciertos sectores podrían incluso pues desaparecer o apenas sobrevivir. Sí, estimado, hay negocios que son los últimos en reabrir, es parte, porque justo lo dices, es con donde más riesgo de contagio hay. Pero bueno, creo que también es un momento importante para las personas que nos escuchan de este tipo de negocios. No es el fin. O sea, creo que es momento de, ahora sí, los mexicanos somos muy creativos, que como buen mexicano, echemos a volar la imaginación y veamos cómo podemos reactivar estos negocios. O sea, algo de este tipo de negocios puede ser la venta en línea, o sea, vender cerveza, vender alcohol en línea por alguna plataforma de envíos. O sea, es algo que te va a permitir que el negocio sobreviva con poco. A lo mejor pensar en menos mesas, o sea, que no esté aglomerado con su sana distancia las mesas y por qué no pensar incluso en encapsular cada mesa. Entonces tú vas, te diviertes con quien vayas, dos, tres amigos, pero estás totalmente separado de las demás personas. Digo, no va a ser como estábamos, pero lo que hay que buscar ahorita, como está la situación, es salvar los negocios, salvar que la gente, los empleados, tengan para comer, que el dueño también tenga para comer, que saque algo. Entonces, digo, no se podrán ver esas utilidades que a lo mejor antes se tenían, pero buscar, innovando, pensando cómo se puede que el negocio se salve. Aunque sea del último en abrir, buscar la manera de tener algún ingreso, aunque no será el mismo que se tenía, pero buscar un ingreso para sobrevivir y cuando esto pase, estar sólido y ahora sí ir con todo para recuperar este tiempo, mi estimado. Sí, así es una nueva normalidad como tal, pero más allá de las palabras de nueva normalidad, la realidad es que es un escenario totalmente distinto, no va a ser igual, como lo comentas, hay que buscar alternativas para que los negocios subsistan o morirán. Esa es una realidad también. A ver si que estamos ante el ajuste de los tiempos en cuanto a tener un negocio, como lo decías, tal vez de venta de alcohol o que los mismos establecimientos de diversión puedan incluso hasta encapsular los espacios para poder separar a las personas, pero el punto es continuar y seguir vendiendo, porque si no, son sectores que pueden estar condenados a no volver a aperturar. Y mi estimado, referente al criptomercado, pues aparentemente se mantiene aún en un estatus no muy relevante en la cuestión de movimientos importantes. Así es, mi estimado, el criptomercado no nos da esa noticia que estamos esperando con esta pandemia. Esa noticia que hemos dicho tanto que la que va a ser, que se afiance, que estamos esperando que dé ese golpe de autoridad, no sale, ni siquiera, creo que el criptomercado incluso se ha dormido, pero al mismo tiempo al ser de todos y de nadie es parte de, o sea, no es una empresa privada que gane dinero como tal, o sea, cada transacción hay un porcentaje para los mineros, a lo mejor los mineros hacen una asociación y hacer publicidad de lo que pueden hacer en estos tiempos de pandemia, el criptomercado para ellos mismos verse beneficiados por más operaciones, en el cual puedan decir que no salgas a la calle a depositar el envío para tus seres queridos en un banco, en un lugar de envíos, mándalo por el criptomercado.
nosotros podemos y te cobramos menos, pero al haber esa desinformación, al no querer tomar la batuta en el cual se le esté dando ese uso, mi estimado, creo yo que la gente que hace negocio con el criptomercado, como son los mineros, se han dormido. Entre ellos creo que podrían haber pagado alguna publicidad, algunos mensajes en redes sociales, en YouTube, en algún medio, para poder mostrar el potencial que tienen en estos tiempos tan complicados de pandemia y que de esta manera ganen la confianza de las personas, y al ganar la confianza de las personas, pues ganan terreno, la gente lo empieza a usar, lo ve normal y se afianza en el día a día. Pero creo que esto fue lo que le ha faltado un líder dentro del criptomercado que tome la batuta y eche a andar los proyectos, mi estimado. Sí, y yo creo que, bueno, también pudiera ser, dándole como una esperanza, la economía como tal no colapsa aún, como muchos estiman que podría pasar, porque los mercados bursátiles en Estados Unidos están de fiesta frente a una realidad que es totalmente distinta. Habrá que esperar a que ese punto de quiebre llegue, que la economía toque fondo y que algunos sectores comiencen a ver la realidad y comience esto a convertirse en algo crítico y la gente busca un refugio, entonces sí a lo mejor pueda ser el momento como tal, pero si ese momento llega y el Bitcoin no tiene un repunte, creo que sería ya un activo que no tendría mucho sentido voltearlo a ver y tal vez muchos voltearán nuevamente a voltear a ver al oro o algún otro medio que siempre ha sido un referente en cuanto a reserva. Así es, mi estimado, justo hasta que tocas ese tema de reserva, pues el Bitcoin ya tenemos semanas platicándolo aquí, no logra pasar la barrera de los $10,000. Ha sido un techo tremendo, un techo de cemento que no lo logra pasar. En cambio, por otro lado, tenemos el oro que tiene su mejor trimestre, al igual que la bolsa. O sea, aunque la bolsa está de fiesta, la gente también se está refugiando en oro, tiene su mejor trimestre desde varios años, y entonces estamos viendo que la gente sigue buscando refugio, pero ese refugio no lo está viendo, no lo está encontrando en el Bitcoin o en alguna criptomoneda. Entonces creo que es parte de eso, y como tú lo dices, creo que la última oportunidad es un colapso de la economía buscando refugios y que en ese refugio opten por ir por los Bitcoins o por alguna criptomoneda. Creo que, como lo dices, si eso no pasa, creo que o el Bitcoin desaparece o se va a volver solo un activo especulativo con el cual se puede hacer dinero especulando, pero sin uso, sin nada, pura especulación. Ahora sí que necesita el criptomercado dar ese golpe sobre la mesa, o creo que sí va a desaparecer. Perfecto. Bueno, mi estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros como cada semana a través de YouTube y también en podcast, nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube. Te agradezco muchísimo y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. Hasta la próxima.